que dice que Él nos sostiene y nadie nos saca de su mano. Él es fiel y un Salvador que nos da todo lo que necesitamos para mantenernos fiel en Él. Él me sostendrá. Pueden mantenerse sentados, por favor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son y mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Y Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Y Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Cántalo de nuevo. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.
Con esta hermosa canción comenzamos esta semana, este día martes. Realmente está frío acá en Estados Unidos y tenemos a ese Dios fiel, verdadero, que nos sostiene. Si mi fe llegara a caer, Él me sostendrá. Esa salvación, todo, absolutamente todo lo que depende de Dios, lo hace perfectamente. Y nosotros estamos sostenidos en Él perfectamente porque es Él quien nos sostiene. No es que nosotros le agarramos a Él, sino que Él nos agarró a nosotros. Si nosotros lo hubiésemos agarrado a Él, posiblemente lo soltaríamos. Pero como Él nos agarró a nosotros, Él nunca nos suelta y nunca falla. Gracias, Señor, por este nuevo día que comenzamos a terminar. Gracias, Señor, por este tiempo de poder encontrarnos juntos, de poder encontrarnos contigo, de poder estar reunidos a través de la iglesia que peregrina aquí en la tierra, que se toma un tiempo para poder encontrarse, a no dejar que el aceite se vacíe, sabiendo que aquí en la tierra, Señor, tendremos aflicciones, porque eso dice tu palabra. En el mundo tendráis aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Y nosotros estamos del lado del que venció, del Todopoderoso. Nosotros estamos del lado del Dios que no ha perdido ni una sola de las batallas y no perderá la batalla con nosotros, con nuestras rebeldías, nuestras transgresiones. Él es fiel y justo para sostenernos hasta que seamos llamados a su presencia y entremos a esas bodas del Cordero. Señor, bendice a mi hermana Claudia, que va a estar llevando este tema del día de hoy, este capítulo, la evangelización de los que confían en obras y bienes. Vamos a estar, hermanos, en Mateo capítulo 19 para que lo tengan a mano y vamos a comenzar esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Claudia, bendiciones, buenas noches. Amén, buenas noches, bendiciones, hermanos. Amén. Espero que estén bien. Es un gusto estar una noche más aquí, disfrutando de el privilegio de aprender un poco más de su palabra, disfrutando de este privilegio hermoso que nos regala como hijos de Dios y bueno, gozándonos una noche más. Gracias, pastor, por la oración, gracias por la introducción y bueno, reconociendo de que este llamado precioso que nos hace el Señor a la evangelización nos lo hace directamente a sus hijos, a la iglesia y bueno, que es un punto importantísimo como cristianos. Y reconocemos una vez más de que estamos aquí solo por la gracia de nuestro Señor. Nosotros no tenemos ningún mérito por estar aquí, sino que es Dios al que le place que estemos esta noche aquí recibiendo una porcioncita más de todo lo que Él nos quiere dar. Como decía el pastor, la cita bíblica va a estar en Mateo 19, del 16 al 30. Esta es la clase número 22 y el título es La evangelización de los que confían en obras y en bienes.
Los objetivos de esta clase son recordar que el conocimiento religioso y los bienes materiales no salvan a nadie. Notar cuánto énfasis hizo Jesús en el amor y la compasión por los necesitados. Impulsar a los hermanos a evangelizar a los religiosos y a los ricos. El pensamiento central que nos da el libro dice: unos buscan la vida eterna en su religión, otros en sus riquezas, pero solo la obtienen los que creen en Jesús y obedecen su palabra. El bosquejo de este estudio va a manejar 2 puntos y cada punto trae 3 puntos más. El día de hoy vamos a ver el primer punto y los 3 puntos que trae este punto principal. Entonces, el primer punto habla sobre nadie se salva por los actos religiosos ni medios materiales. Esa parte la vamos a leer en Mateo 19 y va a ser del 16 al 21. El punto A del primer punto dice: los méritos humanos no pueden comprar la vida eterna. El punto B se tratará de la ley y los mandamientos no son medios eficaces. Y el punto C, la vida eterna viene de la obediencia a Jesús y del amor al prójimo. Vamos a leer la cita bíblica. En el libro se salta del 17 al 20, vamos a leerlo de corrido. Gracias, pastor, que ahí ya lo tiene. Y bueno, vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ay, permítame un segundito. No me la toca. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Vamos a leer un poco la introducción del libro. Y dice así: la lección de hoy nos habla de un joven rico muy religioso y aparentemente de una vida muy culta. Quería hallar el secreto para obtener la vida eterna y descubrió que su apego a la ley y su propia justicia no le eran suficientes para la preparación de su alma. Ante sus insistentes preguntas, Jesús le dijo toda la verdad. Necesitaba despojarse del amor mezquino y la confianza en sus posesiones. También le mostró que el amor de Dios solo se comprueba amando al prójimo. Todo esto causó tristeza al joven rico. Como consecuencia de ello, tuvo que retirarse sin Cristo y sin esperanza. Podemos ver ahí la importancia tan grande y cómo le marca el Señor la importancia de amar al prójimo. Y es que si nosotros, como dice la palabra de Dios, que está en Primera de Juan 4:20, voy a leerla rapidito. Primera de Juan 4:20. Me dio el pastor por ahí. Amén, gracias, pastor. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es imposible que nosotros digamos que podemos amar tanto a Dios y estamos odiando a nuestro prójimo, o simplemente nos cuesta ser bueno o amarlo como Dios nos manda que nos amemos. Entonces, si al hermano que tenemos cerca nos cuesta demostrarle amor, que lo estamos viendo, ¿qué garantiza que nosotros realmente amamos a Dios a quien no podemos ver, verdad? Lo que aprendieron los discípulos en esa ocasión fue que se hace muy difícil que un rico se salve. No obstante, para Dios no hay nada imposible. Él puede quebrantar el corazón más empedernido y liberar al peor de los cautivos de la ambición material. Nosotros debemos aferrarnos a esta promesa y llevar el mensaje de la salvación aún a los más acaudalados que podamos alcanzar. Aunque esta noche el punto principal es sobre el joven rico, es bonito también resaltar de que el tema en el libro no enfatiza como la evangelización de los ricos, sino que, como vemos, dice la evangelización de los que confían en obras y bienes. O sea, que hace como un círculo que abraza no solamente a los ricos, sino a todos. Todos entramos en ese, perdón, estoy con un poquito de tos, espero que tengan un poquito de paciencia si me empieza a molestar en la noche la tosecita, pero bueno, vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios, que podamos llevar adelante la clase sin el estorbo de la tosecita esta noche. Entonces, les decía que si bien el tema principal del que estamos tratando o el medio por el que Jesús quiso mostrarnos tantas cosas en esta cita bíblica es basada en un joven rico, el título de la clase no va solamente hacia los ricos, sino que hace como un círculo global donde podamos entrar todos. Obviamente vamos a profundizar en cada versículo que nos regala la clase, el libro, y vamos a entrar a profundidad en eso, pero pues no solamente se trata de que el joven era rico, sino que también para cualquier persona sabemos de que hay muchas cosas que nos pueden alejar de Dios, y sabemos que hay muchas cosas que nos pueden causar distracción, y pues podemos decir solamente a los ricos, porque es que ellos tienen tanto dinero, y el Señor ahí está hablando fuertemente de que ellos no heredarán, pero nosotros en este tiempo también tenemos muchas comodidades. Tal vez no podemos decir que somos ricos, pero en el tiempo de antes únicamente los reyes eran los únicos que podían escoger qué cosa podían comer, qué cosa, como decir, hoy queremos comer codornices, mañana queremos comer cerdo, pasado mañana pollo, o simplemente en el día una cosa, en la noche otra, y solo ellos tenían como ese poder para hacerlo. Y ahora, ¿qué otra persona puede hacer eso? Nosotros también tenemos ese privilegio, y a veces tenemos esa bendición de que tenemos casa, tenemos techo, tenemos carro, trabajo, nuestra familia está tranquila, está todo bien. Entonces muchos pueden decir, no necesito a Dios, no lo necesito porque tengo mi vida tan plana, todo va tan bien, que en realidad no lo necesito. Entonces por eso no solo nos basamos en que habla del rico, sino que entramos nosotros todos en ese grupo. También es importante resaltar cómo el título menciona las obras, y es porque muchas personas aún no están conscientes de que no es por obras nuestra salvación, que nuestra vida eterna no depende de nosotros, y que nuestra vida eterna ni depende de nosotros, no la podemos tener, no la podemos nosotros ganar, ni tampoco conservar. Es imposible de que nosotros por medio de nuestras obras lo podamos hacer. Entonces, ¿en qué entra en nosotros también este tema? En que muchas personas creen en Dios, ya saben y entienden de que no están bajo la ley, pero quieren
hacer obras y piensan que tienen que seguir haciendo muchas cosas buenas para no perder la salvación, o que tienen que hacer muchas cosas buenas para poder conservarla. Y no es así. Sabemos de que el único que conserva la salvación, el único que la da es Jesucristo, y el que la puede sostener es solamente Él. Nosotros no podemos sostener nada. ¿Ok? Entonces, algo tan perfecto y tan puro, solamente Él es el único que puede cuidarla. En nuestras manos no puede estar el cuidar de la salvación. Sabemos de que Jesús es quien compró nuestra salvación. Él es nuestro Dios. Nuestra salvación fue diseñada por Dios. El autor es Dios. El consumador es nuestro Señor. Y el que nos sostiene y el que nos va a representar en ese último día es Dios, nuestro Jesús. Es Él el que va a hacer absolutamente todo. El hombre no puede hacer absolutamente nada, ni por obras, ni por nada. No tenemos nada que nosotros podamos hacer. No podemos añadir un poquito más para alcanzar. Entonces vamos a decir que las obras son malas. No, las obras no son malas. Las obras también hacen parte de tener a Cristo en tu corazón. También hacen parte de que eres una persona que se mueve por el amor que ha sido Dios el que te pone. Pero no podemos guiarnos de que solo por las obras una persona tiene a Cristo. Tampoco nos podemos equivocar con eso, porque hay gente atea que hace muchas obras, que ayuda y hace muchas beneficencias y no creen en Dios. Entonces, por eso no puede estar una cosa sin la otra, ¿ya? Y la prioridad siempre, siempre tiene que ser Dios. Recordemos de que nuestra salvación es por gracia. En Efesios 2:8, si el pastor me la puede poner, por favor, aunque más adelante se la voy a pedir otra vez. En Efesios 2:8, el Señor nos habla sobre la gracia. No sé si el pastor, no la leo, un momentito. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Esto es un don de Dios. Esto es por gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarla, tampoco para conservarla. Y entonces es necesario que nosotros tengamos eso claro. Las personas que no saben, que no sabían de esto, debemos entender y pedirle al Señor que por medio de la luz de la palabra abra el entendimiento y nos permita comprender de que nosotros, por muchas cosas buenas que hagamos, no podemos adquirir la vida eterna. Y los que ya llevamos tiempo en el Evangelio, que no dejemos que nuestro pensamiento se desvíe, pensando de que por hacer muchas cosas buenas estamos un pasito más adelante que otros, o que ya me estoy ganando la salvación. Ya nosotros tenemos eso claro, de que no estamos conservando absolutamente nada, que es un pensamiento antibíblico y que nosotros no podemos ayudarle a Dios en absolutamente nada. El Señor quiere y nos manda que permanezcamos en Él, y si nosotros estamos conectados a ese árbol, a esa fuente de vida que es Jesucristo, pues nosotros no tenemos por qué preocuparnos por nada. Y eso era lo que le estaba pasando a este joven, que él pensaba que tenía que hacer algo, que tenía que hacer algo para adquirir la vida eterna. Él pensaba él pensaba que tenía que hacer algo, y también iba muy confiado de que estaba haciéndolo todo perfecto. Él pensaba que la respuesta que él iba a recibir en realidad iba a ser algo que lo iba a sacar muy feliz, porque le estaba cumpliendo a totalidad con la ley. Pero Jesús le quería mostrar otra cosa, y eso vamos a hablarlo más adelante. Entonces, como decía la palabra, que para un rico es muy difícil, muy, muy difícil salvarse. No solamente vamos a señalar al rico, no solamente vamos a señalar al rico y decir, oh, yo no conozco ningún rico, en mi familia no hay ricos, yo no soy rico, a mí no me pega eso. Porque como lo que les decía, nosotros tenemos algunas comodidades
que por esas pequeñas comodidades que al lado de un rico puede decir eso no es nada, pero a nosotros nos pueden distraer y nos pueden decir como que estoy tan bien que no necesito a Dios. Yo estoy perfectamente, tenemos salud, en mi casa todo está bien, tenemos trabajo, ganamos buen dinero, 3 televisores, 2 carros. Entonces, como que, ¿para qué Dios? Entonces, no solo miramos al dueño de Coca-Cola, no solo miramos al dueño del Walmart, gente con mucho dinero, de que algo que difícil será para ellos, sino que miremos también nosotros, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer punto del libro, que dice, nadie se salva por actos religiosos ni por medios materiales. El punto A de este primer punto dice, los méritos humanos no pueden comprar la vida eterna. Este primer punto vamos a verlo de Mateo 19 al 16 al 21, perdón, del 19 al 16 al 21, y mañana, si Dios lo permite, vamos a ver el segundo punto, que va a ir del 22 al 26. Entonces, este punto A del primer punto es Mateo 19, versículo 16. ¿Alguien quiere hablar? Hermano Sender, abrió el micrófono. Perdón, hermana, no fue intencional. Ah, bueno, si quiere hablar, bienvenido. Todo el que quiera opinar algo, siéntase en libertad de interrumpirme en cualquier momento. Y para aportar, para preguntar, que aquí tenemos hermanos que podemos contestar a sus interrogaciones. Entonces, vamos con el primer punto. El punto A del primer punto dice, se le quedó abierto, hermano. Ok. Los méritos humanos no pueden comprar la vida eterna. Vamos a leer de Mateo 19, el 16. Recuerden que esa va a ser la cita bíblica que vamos a manejar hoy. La primera dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Vamos a leer un poco el libro. Primero, su identificación. De acuerdo con los escasos datos que recolectamos de los 3 sinópticos, este era un hombre joven, dueño de muchas propiedades, instruido en la ley de Moisés, encargado de algunas de las sinagogas de la región de Perea, donde Cristo andaba ministrando por aquellos días. Tanto su fortuna como la posición que ostentaba en su pueblo hacían de él una persona respetable y muy especial. Segundo, su saludo a Jesús. En primer lugar, este oficial religioso conocía a Jesús y sabía de su trayectoria ministerial por todas las provincias del país. Al dirigirse a él con la frase maestro bueno, el joven rico daba a entender que estaba al tanto de las obras bondadosas de Jesús a favor de los necesitados. También insinuaba la confianza de estar frente a alguien bueno que no trataría de engañarlo con la respuesta que tanto ansiaba oír. Tercero, su pregunta. La interrogación de este individuo ha ocupado la mente de innumerables personas. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Este principal de su pueblo estaba acostumbrado a hacer muchas cosas buenas. Sin embargo, sus motivaciones para hacer lo bueno no eran la fe, la gracia y el amor, sino la ley y los patrones tradicionales de la cultura judía. Su crasa ignorancia de las cosas espirituales se echa de ver en lo que sugiere su pregunta, que la vida eterna se obtiene a base de buenas obras. Ignoraba este noble judío que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí era donde les decía que íbamos a tocar esa cita bíblica, a leerla, que el libro nos la regalaba. La leímos solo el 8, ahorita leamos el 9 también. Efesios 2, 8, 9, para que no se nos olvide y la tengamos bien presente. Algunos ya la saben de memoria, otros la están escuchando por primera vez. Entonces, es una cita muy importante que tenemos que tener muy clara. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Mire qué sabia es la palabra de Dios. De nosotros no depende absolutamente nada, 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 nada. Todo lo que nosotros damos es corrompido. Mire, si una obra que vemos fácilmente, podemos vanagloriarnos de esa obra que estamos dando, de esa obra que estamos haciendo. Podemos vanagloriarnos. La palabra de Dios lo menciona porque es así. Es así, sabe cómo trabaja nuestra carne, sabe cómo nuestra carne le encanta el reconocimiento y cómo nuestra carne le encanta que estén vanagloriando, que estén dándole como aplauso, que estén mencionándole. La carne le encanta eso. Entonces la palabra de Dios es tan sabia y Dios es tan santo y tan inteligente, o sea, es tan sabio nuestro Señor, que no dejó que esto fuera ganado por obras. Él no permitió que esto fuera a ser así, sino solo por medio de Él. ¿Por qué? Por lo que les decía al comienzo, porque todo lo que nosotros damos es corrompido y buscando siempre un bien propio. Entonces Dios nos regala la bendición de que no sea por medio de nosotros. Este joven entendía que Jesús estaba a favor de los necesitados y pues la doctrina que tenía este joven era todo lo que él venía conociendo era en base a asociar las obras con la salvación. Por eso ellos creían que las obras particulares los hacían merecedores de la vida eterna. Los profetas lo relacionaban el asunto de las obras y de recibir de las obras y de la eternidad, lo asociaban y lo relacionaban con el glorioso futuro que Dios le había prometido a su pueblo. Entonces, ellos tenían como esa verdad, para ellos era esa verdad de que como vivían bajo la ley y ellos hacían obras y trataban de cumplirlas, supuestamente, pero muy apartados de lo espiritual, entonces ellos creían de que esa era la manera de que ellos iban a ser merecedores de esa vida eterna. Jesús declara que la salvación se concede solo a quien se entrega por completo a Él, no por medio de absolutamente nada ni nadie más. Y este joven se acerca a Jesús con esa pregunta porque él tenía muchos bienes y tenía por sentado también que él cumplía a totalidad la ley de Dios. Entonces él se acerca, perdón, él se acerca porque él quería saber lo que Jesús pensaba y también, como decía el libro, porque sabía que alguien como Jesús no lo iba a engañar. Él reconocía que Jesús era un hombre real, era un hombre que no lo iba a engañar. Él estaba reconociendo que Jesús tenía la verdad en su boca y por eso para él significaba tanto lo que Jesús dijera. Él reconocía, él sabía perfectamente quién era Jesús. Por eso no es como que él no quiso seguir a Jesús porque, es que él no sabía. No, vemos con qué sabiduría el Señor, por medio de su palabra, nos dice cómo empieza todo. Maestro bueno, él le habla dándole la honra, él sabe quién es. Más adelante vamos a tratar ese punto. Busquemos Juan 17:3, por favor, pastor. Ay, Dios. Quiero leer. Amén. Gracias, pastor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor, esta es la oración que está haciendo Jesucristo.
por sus discípulos, y él está declarando que la vida eterna era que ellos conocieran a Dios y lo reconocieran como el único Dios verdadero. Entonces, para los discípulos y para cualquier persona está dejando esto. Y a Jesús como su hijo enviado, él está demostrando, está ahí marcando qué es lo que quiere de nosotros, cuál es la puerta real. No quiere decir que lo que el joven, la ley que le estaba cumpliendo estuviera mal, nada de lo que le estaba haciendo, pero le faltaba lo que él sabía, que le faltaba algo, por eso le estaba preguntando a Dios, a Jesús. Entonces Jesús le estaba mostrando de que le faltaba esa parte fundamental, que era estar, entregarse por completo a él, reconocer que Dios era el Dios verdadero y que Jesús fue enviado para salvación. Esa era la oración que estaba haciendo Jesús para que todo esto sucediera. Entonces, este joven venía buscando respuesta, pero también él venía confiando, como les decía en el comienzo, de su respuesta. Él pensaba que no le iba a afectar absolutamente nada lo que Jesús le dijera, porque él sentía que estaba haciendo todo como tenía que ser, bajo la ley. Y bajo la ley, sí, lo estaba haciendo bien. Pero entendemos que si bien la ley es importante en nuestra vida cristiana, porque es la que nos permite reconocer las cosas que están mal y ver qué es lo que quiere Dios de nosotros, es importante para nosotros la ley. Sabemos de que para salvación, para nuestra vida eterna, necesitamos solamente a Jesucristo, y con eso es suficiente. Y es lindo ver cómo el joven tenía ese interés por llegar a Jesús y cómo para él significaba tanto lo que Jesús fuera a responder. Entonces sí lo reconocía como lo que era realmente Jesús, no como vemos como los fariseos se acercaban a él, que era solamente para hacerlo caer y tropezar con su respuesta, y quería como que él se equivocara y atacarlo o lo que él decía no era lo que ellos querían escuchar, y por ahí querían prenderse para decir que que no venía de Dios. Entonces, esa parte es linda, de que él sabía realmente quién era Jesús. Pero pues lastimosamente él aún no entendía que el humano no podía hacer absolutamente nada para obtener la salvación, y Jesucristo es el que hace todo. Nosotros solamente respondemos a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada para nuestra salvación. Vamos con el punto B de este primer punto, que dice, sí, amén, hermano. Bendiciones, ¿cómo están? Bendiciones, bien, gracias, hermano. Quería hacer un comentario acerca. Sí, amén. Muchas veces he escuchado esta historia, ¿verdad? Y la hemos leído tantas veces. Amén. Y mientras ahorita se está hablando, el joven rico se acercó, ¿verdad? Se acercó, y nosotros hemos estudiado la doctrina de la justificación. Amén. Y entonces el hombre, este joven rico se acercó con la intención, y precisamente parte de esta idea, la intención de que quería ser justificado por Jesús. Quería ser justificado por lo que él hacía. Él a Jesús, y quería que Jesús le dijera, sí, estás bien, vas camino a la vida eterna. Sí. Entonces, este es importante, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido, el pastor nos ha enseñado este término justificado, ¿qué significa ser justificados? Y le voy a quitar un poquito de tiempo porque es importante aprender todas estas doctrinas, ¿verdad? ¿De dónde parte realmente cuando alguien viene y hace una pregunta? Amén. Y justificados significa ser declarado justo, ¿verdad? Cuando nosotros somos justificados, somos declarados justos. Pero por la obra de ¿quién? De Jesucristo. Por la obra de Jesucristo, ¿verdad? Amén. El hombre, ¿qué tuvo que hacer ahí? El hombre no tuvo nada que hacer.
es declarado justo, y usted leía en Efesios 2, que por gracia, y ahí aparece otro término interesante, la fe, por gracia, por medio de la fe. Y esto de vosotros, dice, es un don de Dios. Y yo precisamente estoy estudiando esto que siempre han surgido muchas interrogantes de que el hombre quiere alcanzar la vida eterna. Si bien es que Cristo hizo algo, pero el hombre quiere poner algo también. El hombre quiere poner su granito de arena. Hay una corriente, ya también el pastor lo ha mencionado, los arminianos. Ellos dicen que Dios provee el pago, provee la gracia, pero el hombre provee la fe. O sea, el hombre está poniendo la fe ahí. Y si nosotros estudiamos bien a fondo este pasaje, bueno, de hecho ya lo hemos estudiado también, ¿verdad? El pastor hizo una serie de Efesios. ¿Qué dice? Que es un regalo de Dios. O sea, que ni nuestra propia, ni la fe es de nosotros, ¿va? Es un regalo que Dios nos ha hecho a nosotros. Y recientemente escuchaba a Paul decir que solamente existen dos tipos de religiones. La religión por obras y la religión por gracia, ¿verdad? Donde el hombre no tuvo que hacer nada porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Amén. Muy linda la clase y seguimos aprendiendo cada día. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Osman. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más quiere aportar un poquito? A la hermana Elvea que está, que se habla por ahí. ¿Quién más quiere aportar algo? ¿O seguimos al punto B? Estoy que me duermo. Ay, Dios mío, no se me vaya a dormir, cuidadito. No, pero no es porque no esté interesante, sino que porque es la debilidad humana. Sí. No, es hermoso también. Es tan lindo ver esto, ¿verdad? Que dice la palabra que es un don. Un don es un regalo al cual el Señor nos lo dio. Y aún la fe dice de que es otro don. O sea que todo proviene del Padre, ¿verdad? Nada de nosotros. Amén. Así es. Muchas gracias, hermanita. Gracias, Pastor Osman, y gracias, hermana Elvea, por el aporte. Es cierto. De nosotros, como les decía antes, de nosotros no proviene nada bueno, y si hay algo bueno, ha sido puesto por el Señor. De Él para Él. Nosotros no podemos dar absolutamente nada bueno. Vamos con el punto B. Si tienen preguntas, recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento, abren el micrófono y vamos despejando las dudas juntos. Bueno, el punto B del primer punto dice: la ley y los mandamientos no son medios eficaces. Esto vamos a leerlo ahí en Mateo 19, donde estamos. Vamos a leer del 17 al 20. No se guíen con el libro porque en el libro se salta el 18 y el 19. Entonces, Mateo 19, 17. Dice, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a leer lo que nos dice el libro. La pregunta de Jesús: ¿por qué me llamas bueno? No tenía la intención de rechazar ese elogio por no considerarse digno de este. Lo que el Señor hizo aquí fue establecer en la mente del líder religioso
que al haberlo llamado bueno, estaba asociándolo con Dios el Padre, quien, según el concepto hebreo, es el único que puede merecer tal atributo. En otras palabras, decirle eso equivalía a hacerle ver que con esa frase estaba reconociendo su divinidad. En cuanto a su consulta, lo primero que tenía que hacer era examinar lo interno de su ser y ver cuánto entendía acerca del tema que había abordado en línea con la vida eterna. Estaba con la conducta que Dios requería de su pueblo, su estilo de vida que honraba a Dios y bendijera a sus semejantes. Todo esto estaba implícito en los mandamientos de Dios. Vamos a leer Romanos 7. Este versículo es muy central. En esta historia podemos sacar muchas cosas, muchísimas cosas, pero es muy central el 17, porque Jesús utiliza una pregunta como respuesta a la pregunta del joven rico. Entonces le hace una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Y como dice el libro, lo que Jesús le está diciendo, ¿tú crees que yo soy Dios? Le está diciendo Jesús. Y a nosotros también nos dice, pues nosotros decimos que Jesús es nuestro Dios. Entonces la respuesta es: ¿tú crees que yo soy Dios? Y el joven rico, después se desarrolla todo lo que vos vas a venir contando, ¿no? Pero empieza desde esta pregunta: si tú crees que yo soy Dios, ¿estás dispuesto a hacerme caso en lo que yo te diga? Porque soy Dios y voy a pedirte lo mejor. Entonces para nosotros también es. Iglesia, sí, ¿están dispuestos a hacer lo que yo les digo, lo que yo les pido, lo que yo requiero, de si me reconocen como Dios? Porque eso es la clave de todo el versículo, de toda la historia. Es que el joven rico representa a una persona religiosa que no está convertida, pero que le llama a Dios, a Jesús, pero no cree que es Dios. Y entonces el corazón completo de esta historia, el versículo 17. Y es para nosotros y para todas las personas que lo lean. ¿Tú en realidad crees que yo soy Dios? Y esa pregunta nos la hace el Señor a nosotros también. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Decíamos que íbamos a entrar en Romanos 7:7. Y del 7 nos vamos a saltar al 12, luego al 14. ¿Ya lo tiene el pastor? Yo no lo puedo ver así. Como estoy con el teléfono hoy porque no quiso funcionar hoy el computador. Ya lo tengo. Entonces dice el libro: todo esto estaba implícito en los mandamientos de Dios. En Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y el 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vamos a saltarnos aquí mismo en Romanos al versículo 10. Si me hace el favor, pastor. Dios mío, estoy bien mal. 10:5 vamos a leer. Dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El problema
de este, que se jactaba de ser un cumplidor de los mandamientos, era que, a pesar de que creía haberlos cumplido todos, desde su juventud, aún seguía sintiendo un gran vacío en su alma, el cual lo obligaba a seguir buscando. Y así vivirán todos los que confían en la ley y las obras como medios para ganarse la vida eterna. Tras repetirle los mandamientos de la segunda tabla, los morales, pues ya había dado a entender que conocía los primeros. Jesús notó que no estaba satisfecho. En la versión de Mateo 19:20, que leímos, yo lo cerré, Dios mío. 19:20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Es el hombre quien pregunta: ¿qué más me falta? En Lucas 18:22, sin embargo, Jesús es quien le declara: aún te falta una cosa. Lo que le faltaba a este buscador de la vida eterna era descubrir la fuente de la gracia divina, la cual solo puede verse a través de los ojos de la fe, lo que estaba diciendo nuestro hermano Osman. Si bien la ley es buena y los mandamientos son santos, como lo señalamos anteriormente, la dificultad del humano es que nadie los puede cumplir a la perfección. Al decirle: ¿qué más me falta? Ay, perdón, hermanos, con esta tanta raspera, pero de esta garganta. Al decirle que más le falta, significa que a pesar de que hacía, como decía el libro, a pesar de que él hacía todo lo que Jesús le enumeró, él seguía, él estaba consciente de que le faltaba algo, por eso lo estaba preguntando. Y también estaba un poco pues agrandado, sabiendo de que como estaba cumpliendo la ley, él pensaba que iba a salir, como les decía antes, pensaba que iba a salir con una buena respuesta. Sí, por eso tiene mucho que ver lo del 17, porque él no lo estaba cumpliendo, él no estaba cumpliendo nada. El religioso, el que no ha nacido de nuevo, imposible que cumpla, porque la ley no se puede cumplir. Ni nosotros reconocemos: no, Señor, si no fuese que tú la cumpliste, yo no la podría cumplir. Amén. Entonces el pensamiento de él es una soberbia que tiene, que sí. No, eso lo hago desde chiquito. ¿Por qué alguien que se para delante de Dios, le podemos decir nosotros a Dios: no, mira, yo nunca he pecado en ninguno de esos mandamientos que dijiste? Nunca he pecado. Realmente se nos cae la cara de vergüenza, porque si reconocemos que es Dios, Dios sabe que sí hemos pecado. Y Él dice: no, yo nunca he fallado en esos mandamientos. O sea, Él con su respuesta está reconociendo continuamente que no era Dios Jesús. Amén. Así que y entonces, nosotros vemos que los fariseos eran religiosos, ¿verdad? Y eran muy religiosos. Y ellos no podían cumplir la ley, aunque ellos dijeran que cumplían la ley, no la podían cumplir. Pero ellos se escudaban principalmente, ellos decían que cumplían dos cosas de la ley, y precisamente cumpliendo esas dos cosas ya se le daba crédito por el resto de la ley. Ellos decían que no mataban y no adulteraban. Por eso Jesús viene y le habla en otra cosa, que es el que a veces con solo que nosotros ofendemos o le decimos fato, dice la palabra, ¿verdad? Ya hemos matado, ¿verdad? Entonces ya hemos fallado en la ley. Sí. Entonces, lo que hacían los fariseos, ¿verdad? Para ellos, por ejemplo, en el día de reposo, no podían caminar más de 1 kilómetro, ¿verdad? No podían caminar más de 1 kilómetro. Entonces, si ellos caminaban más de 1 kilómetro en el día de reposo, ellos ya estaban incumpliendo la ley. Pero, ¿qué hacían ellos? Esto lo he aprendido yo ahorita en las clases, ¿verdad? Lo que yo estoy estudiando. ¿Qué hacen ellos para justificarse, para que no incumplieran esa ley, la del día de reposo, de no caminar 1 kilómetro? Lo que hacían, nos explicaba
Le quito un poquito de tiempo así, hermano. No. Adelante, hermano. Gracias. Entonces, lo que hacían ellos, que decían, bueno, porque tenían una necesidad, a lo mejor tenían que ir a comprar algo en ese día de reposo y tenían por necesidad caminar más de ese kilómetro. Entonces, lo que hacían ellos para no incumplir la ley, decían, bueno, voy a caminar, caminaban 1 kilómetro y después decían, bueno, a cierto punto, a otro kilómetro, decía, bueno, en aquel arbusto, esa es mi casa. Y cuando ellos decían, esa es mi casa, ya no estaban fallando en la ley, ¿verdad? Y caminaban 1 kilómetro más y decían, bueno, aquella piedra, aquel peñasco, esa es mi casa. Y volvían a caminar otro kilómetro más, a modo que llegaban hasta el lugar que ellos querían llegar, pero ellos decían, bueno, no he incumplido la ley, ¿verdad? Justificaban en eso. Entonces, eso es la religiosidad, ¿verdad? Que queremos justificarnos en todo nosotros, pero en realidad no estamos autoengañando, porque no podemos engañar a Dios, quien lo sabe y lo conoce todo. Sí, amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Osman. Sí, vemos que aunque este joven, sí, como decía nuestro hermano Osman, sí, como que lo hacían como una trampa que engañaban, pero en realidad no podían engañar a Dios. Entonces, él también podía decir que podía cumplir todo, y digamos de que lo hacía, pero pues no estaba cumpliendo nada, y le faltaba lo primordial, que era buscar o conocer a Jesús, reconocer a Jesús como Dios. Y su soberbia y como lo agrandado que él iba, quizás podía ver que Jesús, todo lo que decía venía de parte de Dios, pero su soberbia lo hacía aún pararse frente a él, a sentirse superior a él. Quería ser además, quería sentirse superior a Dios. Y ven que cuando nosotros estábamos en el mundo, hola, buenas noches, estábamos en el mundo, sentíamos que no necesitábamos a Dios, lo que les estaba diciendo anteriormente, y aún pasa también, no solamente cuando estamos en el mundo, aún pasa también en nosotros los cristianos. Recordemos que la palabra de Dios nos habla a todos, y pasa que pueden pasar muchos días, y por todas las cosas y las bendiciones que recibimos, podemos hacer a un lado a Dios y podemos creer que no le necesitamos, y ya la oración es cada vez menos, y ya pues como hay trabajo y hay dinero y se suplen tantas necesidades en la casa, entonces ya la oración mengua, si te ponen un domingo a trabajar no importa, ya no te duele no congregarte, ya sentís que a Dios no lo necesitas. Entonces eso hace de que muchas cosas se presentan en nosotros para desviar y para quitarle la importancia que tiene Dios. Entonces, no solamente quienes no creen, sino también los que creemos fallamos a veces de esa manera. Y él, su arrogancia, su prepotencia y el creerse superior a Dios mismo, le hacía tener pues como la cara fría de ir y decir que lo hacía, y haciendo trampa, como el ejemplo que nos estaba diciendo nuestro hermano Osman. Entonces, sabemos de que, como decíamos, al joven le hacía falta buscar o reconocer que Jesús era Dios, y le hacía falta, a pesar de que dijera que todo lo estaba haciendo bien, le faltaba estar pegado a la fuente de la vida eterna, que era Cristo. Y pues esto solamente lo podía obtener a través de la fe, como estaba hablando nuestro hermano Osman, no a través de nuestra justificación, como también lo mencionó nuestro hermano Osman. Me gusta que cuando abren el micrófono y opinan y ponen, ¿cómo se llama? Ese granito de arena en la clase, y eso concuerda con lo que tengo aquí, porque vamos como por el camino que Dios quiere que llevemos la clase, sí, que es el Señor el que
el que hace esto. Y aquí estaba hablando sobre la justificación también, de que no es a través de nuestra justificación con las cosas buenas que pensamos que nosotros hacemos, como les decía, que nosotros no hacemos nada bueno. Y si hacemos alguna sola cosa buena, ha sido don de Dios. Es Él el que nos pone a nosotros eso bueno. Si no, ni siquiera eso. Nosotros somos incapaces de hacer algo bueno. Entonces, esas cosas buenas que hacemos no son justificación para nuestra vida eterna. Solo nuestro Señor Jesucristo es el camino para nuestra vida eterna. Vamos a ir a Gálatas 3:10. Si el pastor me hace el favor. Si quiere, pastor, lo deja hasta, yo lo marqué aquí hasta el 14. Vamos a leer 3:10 hasta el 14. Amén. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, no nos podemos justificar por nuestras obras, sino a través de la fe, como estábamos leyendo, ni por obras, ni por conocimiento, ni por bienes, ni por nada. Nada hace que vayamos a tener o a conservar la vida eterna. De nosotros no depende eso. Nosotros tenemos, quizás suena muy repetitivo, pero es algo que nosotros tenemos que tener tan claro, porque cada vez se ven más personas pensando que con las cosas buenas que hacen ya me gané la salvación. Con las cosas buenas que hacen, no, es que ya por lo menos la salvación no la estoy perdiendo, por lo menos estoy conservando la salvación. O hacen una cosita mala, entonces dicen, ya con eso va a perder la salvación. O que ojalá se arrepiente y empiece a hacer cosas buenas para que vuelva a ganarla. O sea, no, la salvación no es un quite y ponga, y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Nosotros como cristianos, y también para los hermanos que están empezando en este camino del Señor, tenemos que tener eso muy claro. Esa es de las cosas que más claros tenemos que tener, de que nosotros no tenemos absolutamente nada bueno para que podamos adquirir la salvación. Es imposible en nuestros propios medios. Y tampoco tenemos nada bueno, no podemos hacer absolutamente nada para conservarla y sostenerla. Es solo Dios el Dios tan perfecto que puede conservar algo así, tan puro y tan santo dado por Él. Entonces nosotros no. Bueno, como dice el expositor en el libro, la ley de Dios no solamente era, sino que es perfecta, sigue siendo perfecta. Y la ley de Dios es un reflejo de la santidad de nuestro Dios. Cuando decimos que no podemos cumplir la ley a totalidad, no quiere decir que la ley sea mala, sino que en el estado en el que se encuentra el ser humano, no puede cumplir la ley perfectamente, porque por naturaleza, de que estamos caídos, nuestra humanidad caída, nuestros pecados, el hombre natural no puede, aunque trate, y el hombre espiritual tampoco. Aunque esté lavado, aunque esté restaurado con la sangre de Cristo, no puede cumplir en totalidad con la ley. Solo Jesús, como mencionó nuestro hermano Osman, el pastor, solo Jesús siendo
perfecto, ha sido el único que ha podido cumplir de esa manera perfecta la ley, demostrando, repito otra vez, demostrando ser perfecto, sumo sacerdote y único sacrificio santo y perfecto de expiación para poder quitar nuestros pecados y para poder darnos esa entrada a recibir la vida eterna, pero solamente por un ser tan puro y tan bueno como Él, tan perfecto como Él. Y pues algunos podrán decir pues que la ley es mala, o que menos mal que nosotros no estamos bajo la ley. Y no, hermanos, pues gracias a Dios que estamos, que la ley existe, gracias a Dios que Dios creó también la ley. En el Salmos 119 vemos cómo ese capítulo de una manera tan preciosa habla de la ley de Dios, habla de una manera linda, de una manera tan poética y tan maravillosa, como muestra cómo realmente es la ley de Dios. Y el domingo, en la prédica, el pastor hablaba de Salmos 19, yo se los voy a leer, no vamos a entrar ahí, solamente se los quiero leer porque me gustó y hace eco a de lo que estamos hablando, de la ley, de la forma tan bonita que los salmos la presentan. Entonces, aquí en Salmos 19, 7, 8, estaba hablando el pastor el domingo, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Es linda la palabra de Dios como se expresa de la ley. Y cuando tengan tiempito, dedíquenle tiempo a leer los Salmos 119, y ahí van a ver de la manera tan preciosa en la que se expresa la palabra de Dios. Nos habla de lo maravillosa que es la ley de Dios, y habla de lo perfecta, de lo santa y de lo justa que es. Y pues obviamente no hay cosa alguna que Dios pueda hacer mal, ¿no? Si Él la hizo es porque es perfecta y es buena. La ley de Dios es pura y santa, como les decía, y los malos somos nosotros. Nosotros somos los malos. La ley de Dios no es mala, somos nosotros los que somos malos y no la podemos cumplir por nuestra maldad, por la maldad que vive en nosotros, por nuestra imperfección, por nuestra naturaleza caída. Eso es lo que no permite que nosotros podamos cumplir la ley, pero la ley es perfecta. Pero vemos que Jesucristo ya la compró para nosotros también. Y entonces decir que cuando se cree que solamente se debe vivir en la ley, estamos menospreciando lo que Jesús hizo. Si estaríamos teniendo como por poco ese sacrificio divino que hizo Jesús por nosotros, cuando nos enfocamos solamente en la ley. Y si nosotros nos vamos a enfocar solamente en la ley y decimos que vivimos solamente en la ley, entonces ya leímos lo que decía ahí en Gálatas, entonces nos va a tocar ser juzgados por esa ley, y va a ser más difícil todavía. Ahí está hablando. Entonces, o rechazan el sacrificio precioso y ese regalo hermoso que nos dio Jesucristo, o siguen enfocados en la ley y juzgados por la ley. Si en nosotros está sabemos de que nuestras obras no pueden hacer absolutamente nada. Y si nosotros tenemos pensamiento, como estaba diciendo también, no sé si el pastor o hermano Osman, que si ponemos a Jesús y las obras, tenemos que tener a Jesús más mis obras, eso no es salvación. Jesús es suficiente. Nosotros no tenemos que darle una ayudita con absolutamente nada. No tenemos a Jesús, pero también tengo que hacer obras para poder alcanzar la salvación. Entonces, ¿para qué Jesús? Si en sí te toca meter la mano ahí, entonces ese sacrificio, estás diciendo que ese sacrificio no es perfecto. No tienes que hacer nada para la salvación.
Lo que él hizo es más que suficiente. Consumado es, significa que ya todo fue completo. Él no pagó a cuotas y todavía debe pagar la última cuota. No, ya todo fue completo. Entonces, pues, como decía este punto B, los mandamientos no son medios eficaces para la salvación y pues eso no quiere decir de que no podemos usar la ley como referencia para ver el corazón de Dios, lo que Dios requiere de la humanidad y lo que nos muestra que estamos haciendo mal, ¿no? Sin la ley es imposible que sepamos cuáles son las cosas que no debemos hacer. Bueno, vamos a ir con nuestro punto C, vamos avanzando y ya casi terminando. Este es el último punto. Ay, perdón una vez más por mi tosedera. Pero ya vamos a acabar, hermanito. Ya nos falta poquito. El punto C dice: la vida eterna viene de la obediencia a Jesús y del amor al prójimo. Este punto está en Mateo 19, 21. Con este vamos a cerrar esta noche. Dice, ya lo tiene el pastor por ahí, ¿sí, cierto? Que no lo puedo ver yo. Así. Gracias, pastor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Vende lo que tienes. Bueno, dice, primero, vende lo que tienes. Jesús sabía, estoy en el libro, Jesús sabía que a pesar de la sinceridad del joven y de su gran deseo de obtener la vida eterna en su corazón, no había una disposición genuina de romper con sus tradiciones y abandonar sus pretensiones. La primera señal de querer ser un creyente seguidor de Cristo, obediente a su palabra, es salir de todo lo que constituye un estorbo. Como el caso de la anciana que oraba noche tras noche en el altar diciendo, Señor, quita las telarañas de mi vida. El pastor oró con ella una vez y apoyó su petición. Señor, quita las telarañas de la vida de tu hija. Pero una semana más tarde se acercó el pastor y nuevamente escuchó la misma petición. Entonces la tomó de la mano y le dijo, querida hermana, Dios quitó aquellas telarañas, pero aparentemente otras han ocupado su lugar. De manera que ahora tendrá que decirle, Señor, quita las telarañas y mata a la araña, para que nunca más tenga que hacerte esa misma petición. Si estamos decididos a triunfar, pidamos al Señor que acabe de una vez por todas con lo que estorba en nuestra vida espiritual. Dios quiere liberarnos de la araña, el diablo. Segundo, dalo a los pobres. La segunda orden del consejo divino fue lo que más desalentó al principal. Es cierto, él estaba dispuesto a ser bueno y a hacer buenas obras para heredar la vida eterna, pero vender sus propiedades, para regalar el dinero de los pobres era algo que jamás había considerado ni estaba dispuesto a hacerlo. En otras palabras, las buenas obras que había realizado habían sido impulsadas por la ley como una obligación y con el beneplácito y los aplausos de la gente. Lo que les decía antes, que la carne quiere sobresalir, la carne quiere aplausos, la carne quiere reconocimiento y eso es lo que lo llevó a él. Eso lo acercó a él, esa soberbia lo acercó a él a que fuera a acercarse al Señor. Juan, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Esa cita es de Juan 2:15. Ok, ya vamos para allá. Gracias, pastor. Y los aplausos de la gente, pero arrancar de su corazón los tesoros terrenales que tenía hasta de sobra y ayudar con ello a aliviar los sufrimientos de los más necesitados. Era algo que correspondía a otra dimensión. Al amor a personas así les hace falta oír el consejo divino. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es primera de Juan 2:15, porque ahí está en San Juan.
Gracias, pastor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Tendrás tesoro en el cielo. Tercero, tendrás tesoro en el cielo. Se cuenta de un príncipe que se convirtió a Cristo y empezó a repartir todo lo que poseía entre los necesitados del pueblo. Cuando su administrador observó esto, le llamó la atención. Su Alteza, dijo el cortesano, ¿podría darme las razones por las que ha tomado la decisión de regalar todos sus bienes a los pobres? En primer lugar, le contestó el príncipe, no quiero que me roben lo que con tanto esfuerzo me dejó mi padre. Y en segundo lugar, no quiero hacer tesoro. En segundo lugar, porque quiero hacer tesoros en el cielo para hallarlos allá cuando yo muera. Es probable que no nos encontremos en el cielo con lo mismo que hemos usado aquí para bendición de la obra de Dios y de nuestros semejantes, sino con mejores cosas que nos ha preparado el Señor. Amén. Y cuarto, ven, sígueme. Esta última orden divina quizás no le pareciera al joven rico tan difícil como la segunda. Y la tercera. Sin embargo, sin dar los primeros pasos, nadie puede dar este último. Es imposible que nosotros queramos o podamos seguir a Cristo si hay un obstáculo que está impidiendo que nosotros podamos reconocerle como Dios, como lo que es, o no solo de reconocerle como lo que es, sino de darle el lugar que es, porque muchos sabemos de Dios, pero no siempre queremos poner a Dios en primer lugar. Entonces, ¿que Dios existe? Sí existe, pero estamos dispuestos a ponerlo en el primer lugar, a dejar todo y seguirle. Eso es, porque puede reconocer que es Él, puede reconocer que es Jesús, como les decía al comienzo, él puede reconocer que es Jesús y que de la boca de Jesús no salía mentira y que de él iba a salir la respuesta que él quería escuchar. Y es más, estaba tan agrandado y tan convencido de que estaba haciendo todo bien, que él pensaba que iba a salir con palmaditas en la espalda y que todo iba a ir bien y que ya tenía todo ganado. Pero en realidad quería seguirle, quería dejar todo y quería avanzar con él. No, porque para él su Dios era él mismo y sus bienes, él mismo y sus bienes. Ven, sígueme. Esta última orden divina quizás no le pareciera al joven rico tan difícil como la segunda y la tercera. Sin embargo, sin dar los primeros pasos, nadie puede dar este último. Nadie puede ser un seguidor de Jesús e ir en busca de la vida eterna sin renunciar a las cosas que estorban el desarrollo espiritual. Vamos a leer Hebreos 12, 1 y 2, por favor, pastor. Ya casi vamos a terminar. 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo por amor el Señor siguió adelante obedeciendo al Padre para darnos ese lugar a nosotros, el estar ahí sentado a la derecha del trono de Dios y darnos a nosotros esa entrada al lugar santísimo, la obediencia, el amor. Y podemos ver en todo lo que leímos y viendo pues la manera en la que Jesús le responde, y pensamos un poco que nosotros, pues como decía el hermano Osman, nosotros ya llevamos varias clases donde se ha hablado respecto a que no necesitamos absolutamente nada para tener la vida eterna, sino que Jesús es suficiente para nosotros. Y Jesús trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y nuestras luchas son diferentes y las cosas, nuestras tentaciones son diferentes. Si a un hermano fumó
durante toda su vida y le ofrecen un cigarrillo, para él va a ser una tentación, pero para mí no, porque a mí no me gusta el cigarrillo. Pero quizás a mí me gusta la cerveza y al hermano Osman no. Me gustaba la cerveza y al hermano Osman no. Entonces, al hermano Osman le ofrecen esa cerveza, a él no le gusta porque no es una tentación para él, porque simplemente no era algo que le gustaba. Pero si me lo ofrecen a mí, posiblemente sí puede ser una tentación. Entonces, Dios trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Él trata con nosotros de la manera que Él sabe que debe tratar. Él nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. Él sabe de nosotros más que nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que hay varios métodos de salvación. No hay varios métodos de salvación. Dios trata con cada uno de manera diferente, pero el único medio de salvación es Jesucristo. Solo hay uno, pero Él trata con nosotros de manera diferente. Con el rico trató de esa manera, con otros trata de otra. Entonces reconocemos de que Jesús es el camino y que este chico, este joven, pues tenía ese impedimento, como estábamos hablando en el libro y como hemos leído en la palabra, ese impedimento que no le dejaba llegar a Jesús y no le dejaba darle el lugar a Jesús. Y dice que aunque él supuestamente estaba llevando todo lo que la ley pedía, pero Dios, Jesús, vio más allá y vio que en su corazón estaban las riquezas por encima de todo. Mientras nosotros tengamos como prioridad otras cosas, va a ser difícil que nosotros sigamos a Cristo, como lo estaba diciendo el libro. Va a ser muy difícil que nosotros sigamos a Cristo, porque nosotros no podemos tener dos señores, amar a dos señores, no podemos cumplirle a dos señores, obedecer las reglas de dos señores, no podemos, nosotros o uno o el otro. Entonces, bueno, él escogió su parte. En este caso, ¿qué parte vamos a escoger nosotros? Tenemos que hacernos esa pregunta siempre, porque sí decimos que somos cristianos, nos congregamos, vamos a clases y todo, pero nos desviamos tan fácil decimos no quiero hacer tal cosa, tan fácil nos alejamos, tan fácil hacemos tantas cosas que no nos damos cuenta que a quien desagradamos es a Dios. Entonces, él decía que podía amar al prójimo, pero con todo lo que vimos, toda la lista de mandamientos que le mostró el Señor, todas son para atacar al prójimo. Jesús es sabio, Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros y él podía decir que sí hacía todo, pero Jesús por alguna razón le mencionó todo lo que le mencionó, toda la lista. Sabemos de que primero tenemos que dejar todas las cosas, todo lo que sabemos que es impedimento, y si no sabemos cuál es el impedimento que no nos deja venir a agarrarnos de esa fuente de vida eterna, pues tenemos que pedirle al Señor que nos lo muestre. Tenemos que estar en comunión con el Señor, oremos y pidámosle al Señor de que nos revele qué es eso que nos impide a nosotros entregarnos completamente. Muchas personas llevan muchos años en el camino del Señor, llevan muchos años congregándose y todavía tienen ese impedimento ahí. Pidámosle al Señor que nos lo revele y si ya sabemos cuál es, entreguémoslo al Señor para que podamos entregarnos a Él completamente y pueda Él obrar en nosotros como Él quiere hacerlo, que lo único que quiere hacernos a nosotros es bien. Bueno, yo pienso que hasta aquí podemos dejar esta parte. Mañana seguimos con el segundo punto. Si alguien tiene algo más para decir, para aportar, para preguntar, siéntase en libertad de hacerlo. Espero que haya sido clara la clase y si sienten que falta un poquito más, pues díganos y lo añadimos. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí mi parte y adelante, pastor. Amén, gracias Claudia. Amén. Realmente este texto ha sido uno de mis preferidos en toda mi vida para predicar y para aprender, ¿no? Y Dios
me ha hablado tantas veces a mi vida. Realmente el texto nos muestra claramente la religión. Nosotros no lo podemos entender si no hemos nacido de nuevo, porque la palabra dice que nadie viene a mí, dice Jesús, si mi Padre no lo atrae. Obviamente, el Padre no había atraído al joven rico. El joven rico fue el que viene en búsqueda de Jesús, como hace la religión, soberbiamente. Viene y se ofrece o quiere mostrar lo que Él puede dar. Y Jesús, como les decía en ese minuto que les dije, le responde con una pregunta y deja que Él hable, porque de la abundancia de corazón habla la boca. Entonces Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Realmente nadie puede saber las cosas secretas de nuestras vidas sino solamente Dios. Y Él le dice que eso lo hizo siempre, desde muy joven lo hizo. Entonces Dios, tomando su propio argumento, sus propias palabras soberbias, le dice: ¿siempre lo has hecho? Sí. Bueno, entonces, como amás a tu prójimo como a ti mismo, vendé y compartí todo lo que tenés con tu prójimo. Porque lo amás, no fallás vos en eso. Y se fue muy triste porque tenía todo. Y después, ven y sígueme. Realmente el Señor sacó a la luz todo lo que había dentro de ese corazón. Exactamente, el joven rico representa la religión, que piensa que todas las cosas las puede hacer a su manera fuera de la palabra de Dios. Y que en lo último que quiere hacer es lo que parece más sencillo: dejar que Dios haga todo. Hacete a un lado, no me estorbes, porque yo hago todo. Y esa es la parte que la gente no quiere. Es tan sencillo como dejar que Jesús haga todo. Pero nuestro corazón orgulloso, nuestra vanidad, nuestra soberbia, nuestra concupiscencia, quiere hacer y ayudar a Dios. Por eso este tema es tan, pero tan bonito. Mañana vamos a tener la segunda parte que nos va a traer Claudia. Y vamos a poder seguir avanzando en este hermoso texto, que es infinitamente profundo no acabarían, porque cada noche le podemos sacar más el jugo. Gracias, Claudia, por esta ayuda que nos has dado con la enseñanza de hoy. Que el Señor te bendiga, y gracias, hermanos, por estar conectados en esta noche. Mañana tenemos la segunda parte. La paz del Señor. Amén, bendiciones, feliz noche. Bendiciones, hermana Claudia, hermosa.